Nuevamente acudimos ante ti, Padre amoroso, para rogar que hables a nuestro corazón, que nos enseñes, que nos guíes, para que aprendamos, Señor, algo más que tú quieres enseñarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, el Hijo de tu amor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios porque nos encontramos en su casa este día, miércoles 1 de abril del 2015. El lunes el pastor nos habló acerca del pasaje de San Juan 12 y mencionaba de los último versículo de ese pasaje que leíamos, en donde nos decía, ¿verdad?, que eran los judíos que habían ido a Betania, que habían visto a Lázaro vivo, participar en la cena. Al ver todas esas cosas, muchos de los judíos creyeron, se apartaban, dice, ¿verdad?, y creyeron en Jesús. Y nos decía, ¿verdad?, que nosotros debemos de creer en Jesús, que debemos de creer en su palabra, que debemos de amarlo a Él, porque Él es el Hijo de Dios, Salvador y Señor de nuestra vida, Rey y Señor. Y que, como aquí lo dice el pasaje, que debemos mantener los ojos puestos en Jesús, porque es el autor y consumador de nuestra fe. En este tiempo tan difícil, en donde hay diferentes crisis, y preguntémonos, ¿cuál es la crisis del momento? El terrorismo y sus amenazas, la inseguridad en todas partes, la economía, cuando vemos que todo sube y que el dinero no alcanza. Muchas veces decimos, ¿verdad?, no me alcanza, todavía faltan varios días de la quincena y ya no tengo. Tal vez sea una crisis personal, sin solución, por la que estamos atravesando. Una tragedia o un fracaso muy grande. Y así podemos seguir pensando, ¿cómo me encuentro? ¿Qué estamos pasando? ¿Por qué estamos atravesando? Pensemos, antes de que caigamos bajo el peso de nuestros temores, les invito a que recordemos a una mujer del siglo XX que soportó con gracia la tristeza y el dolor y la pena. Corrie ten Boom. Ella vivió en los campos de concentración nazis, donde la esperanza estaba perdida para la mayoría de la gente. Su hermana murió allí. Corrie ten Boom sobrevivió para contar su historia. Una historia de fe firme y una gran esperanza en Dios. Corrie ten Boom vio allí, en estos campos de concentración de los nazis, actos muy inhumanos que el hombre muchas veces no se imagina, pero que también el hombre puede realizar cuando no hay amor. Pero cuando ella salió de allí, dijo, daba su testimonio y decía, le preguntaban, ¿cómo es que sobreviviste en ese lugar tan difícil? Ella decía, si miras al mundo, te sentirás perturbado. Si miras dentro de ti, te sentirás deprimido. Pero si miras a Cristo, te sentirás descansado. Hermanos, ¿dónde estamos mirando? ¿Te estás concentrando en tu mundo? ¿En el mundo y sus peligros? ¿Estás contemplándote a ti mismo en espera de encontrar tus respuestas? ¿O estás mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe?
En un mundo incierto debemos seguir mirando a Cristo. Dice este pasaje que hemos dado lectura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe, y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de su muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo. Tengamos pues los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien con el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Nuestro tema: menospreció el oprobio. Jesús, por amor a nosotros, se hizo hombre, se hizo humano, y vino y sufrió, y todo lo soportó, porque sabía que de esa forma podría salvarnos. El profeta Isaías, en su capítulo 50, menciona a partir del versículo 4: Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. Dios me enseñó a obedecer, y no he sido rebelde ni desobediente. Y aquí nos empieza a hablar todo lo oprobio que sufrió Jesús, todo lo que soportó, todo lo que vivió. No quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían. Se burlaban de mí, me escupían y se burlaban de mí. En Isaías 53, ahí también tenemos la parte donde el profeta menciona muchos años antes todo el sufrimiento, todo el menosprecio, todo el oprobio que Jesús sufriría. Y dice la palabra de Dios allá en Isaías 53, a partir del versículo 2: He aquí mi siervo, creció como raíz tierna en tierra seca, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo, él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel siervo el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él.
Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. ¿Cuántas ocasiones nuestro Señor Jesucristo leía este pasaje? Él leía las Escrituras. Él sabía lo que le esperaba al venir al mundo. Nuestro Señor Jesucristo todos los ojos, porque sabía, dice, el gozo que le esperaba. Y podemos pensar en este momento, ese gozo, parte de ese gozo que Él dijo también el Señor Jesucristo, habrá gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando Jesús estaba en la cruz, podemos recordar al ladrón que estaba a su derecha. Cuando reconoció que él merecía esa muerte, no así Jesús. Y Jesús le prometió y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, a través de su humillación, de todo lo que padeció, esa vergüenza, al estar en esa condición, todo lo sufrió por amor a nosotros. Y a través de los años podemos pensar ese gozo que Él contemplaba. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de la vergüenza de esta muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Señor Jesús siente gozo y alegría cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando le pedimos perdón, cuando le decimos, Señor, aquí estoy, he pecado, cambia mi vida, quiero ser diferente, transfórmame. Cristo se humilló, asimismo tomando forma de siervo, dejó a un lado su deidad. Su deidad estaba allí, pero estaba oculta, velada, pero allí estaba. Jesús se despojó de su gloria y majestad para morir como un criminal, como un maldito. Y así la cruz también nos habla de dos historias. Una en negro, un negro feo, la historia del pecado. El pecado fabricó la cruz. El pecado entretejió las espinas que pusieron a Jesús. El pecado clavó los clavos en sus manos, en sus pies de Jesús. Nuestro pecado, mi pecado. Tenemos dos historias, una negra, oscura, y la otra también, pero de un rojo brillante, fluyente de la historia, porque la historia de amor, su amor, que se sometió a la cruz y a los clavos y a la vergüenza por nosotros. Solo la pasión de Cristo que padeció por nosotros. Solo cuando conocemos y comprendemos realmente la vergüenza que sufrió Jesús, cuando comprendemos los sufrimientos que Él tuvo, que Él padeció por amor y por cada uno de nosotros, nos hará que odiemos el pecado y comprendamos únicamente que por amor, que su sangre es la única que puede lavar nuestros pecados. Él padeció, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El monte Calvario, el monte de la calavera, no es un monte muy alto,
Pero tiene grande importancia porque allí estuvo el más grande odio del pecado. Allí Satanás quiso ver muerto al dueño de la vida. Pero no pudo verlo fallecer. Porque el gran amor de Dios se manifestó cuando Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de su amor, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor ganó, siendo derrotado el odio. Hermano, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto le amamos? En el boletín que el pastor el día de ayer hay una frase que dice: si Cristo nos puede atraer, habla acerca de los jóvenes, los líderes de esta iglesia estaban preocupados, ¿verdad?, pidiendo al pastor qué podrían hacer, porque los jóvenes, para que trabajaran, colaboraran, participaran, habían intentado de varias formas, dice, la asistencia disminuía cada vez más. Y parecía que todos los esfuerzos estaban destinados a trabajar. La respuesta que dio el pastor es: si Cristo no puede atraernos, entonces ninguna otra cosa igual. Si en verdad nosotros no sentimos amor, no sentimos dolor por nuestra condición humana, si en verdad nosotros no sentimos el dolor que Cristo padeció en la cruz, nunca vamos a aceptar el sacrificio. Vamos a pensar: bueno, murió por el mundo, pero la vamos de muy personal. Murió por mí, sufrió por mí, padeció, fue golpeado, fue herido, fue escupido, le arrancaron la barba, dice el profeta Isaías, y todo lo sufrió. Y dice: no abrió su boca. Cristo menospreció lo propio, soportó, aguantó todo, esa humillación, esa vergüenza, esa maldición, todo el Señor lo padeció. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Estamos en estos días de semana recordando una vez más el sacrificio de Cristo. Pero ¿hasta dónde lo entendemos? ¿Hasta dónde lo hacemos nuestro? Cristo, dijimos, sufrió la vergüenza y la maldición, para que nosotros, creyendo en Él y amándolo, aceptando su sacrificio, seamos fieles. Y así, y si es necesario padecer, padeceremos. Dice el versículo 3 que leímos de Hebreos: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió esta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, porque a sí mismo, contra sí mismo, para que no os canséis ni desaniméis en vuestro corazón. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Pensemos en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso cada uno de nosotros debemos rendirnos y no desanimarnos. Cristo sufrió la cruz. Cristo vivió lo propio, menospreció,
fue despreciado, fue tomado de poco valor. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señores, sufrió la ignominia, la afrenta, la vergüenza y el deshonor. ¿Por qué? Porque nos amó. A varios de ustedes me han comentado cuando yo fui operada de mi rodilla. Antes de la operación no tuve dolor, pero después de la operación fue grande el dolor. A partir de las 10 de la mañana hasta el otro día como a las 12 del día. No pude decir, Señor, ¿cuánto me amas? Si yo una rodilla y ese dolor muy profundo. Tú que todo tu cuerpo fue lastimado, porque todo lo que hiciste por amor. Hay un himno que quiero que vamos a cantarlo de tal manera, mi amor. Creo que la letra y música es de Robert Harris. Himno 294 y cantemos todos. 294. Por
dispuestos a sufrir? ¿Qué estamos dispuestos a darte a ti, Señor? ¿Qué estamos dispuestos a sufrir, a ofrecer por ti? Señor, te ruego que tú bendigas nuestra vida. Que tú nos ayudes, nos enseñes realmente a sentir el amor tuyo. Cuánto sufriste, cuánto padeciste por nosotros. Que no seamos indiferentes, Señor, ante tu dolor, ante menosprecio y lo oprobio que tú padeciste por nosotros. Señor, para que así entonces, entendiendo y comprendiendo la grandeza de tu amor, sintamos amor por aquellos que no te conocen. Pero solamente cuando nosotros hayamos entendido y comprendido la grandeza de tu amor, el perdón que tú ofreces, podemos entonces compartir con otros lo que necesitan también. Señor, haznos humildes, haznos sencillos, temerosos de ti, para que podamos, Señor, amarte realmente como mereces ser amado, con todo nuestro corazón, mente, alma y cuerpo. Bendice, Señor, a tus hijos, a los niños, a los intermedios que están aquí entre nosotros en este culto, a algunos de los jóvenes. Bendíceles, Señor, ayúdalas a entender y comprender el sacrificio que tú hiciste por amor a cada uno de nosotros. Para que seamos sensibles a tu amor, Señor, y sensibles también a compartir con aquellos que lo necesiten. Que sea tu amor, tu Espíritu Santo, el que nos guíe para amarte como tú nos amas, servir como tú sirves, ayudar como tú nos ayudas, Señor. Y así seamos guiados y dirigidos por ti cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, el Hijo de tu amor que sufrió en nuestro lugar, te lo rogamos. Amén.